Un teatro silencioso guarda secretos más antiguos que sus propias cortinas, y hay miradas que observan incluso cuando ya no hay público. ¿Qué ocurre cuando los aplausos cesan, pero el alma no encuentra descanso? Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Durante varias semanas, Holmes se había entregado por entero a un silencio de mármol, tan impenetrable como las nieblas de noviembre que envolvían Baker Street. En sus gestos no había apatía, sino una suerte de recogimiento interior, como si su mente hubiese descendido a regiones tan abstractas que el mundo tangible le resultase accesorio. Apenas pronunciaba palabra, y pasaba las horas reclinado en su sillón de cuero, con los ojos entrecerrados y los dedos cruzados sobre el pecho, como un monje en perpetua meditación. Me sentí, confieso, inquieto por su estado. Había aprendido a distinguir la diferencia entre sus fases de concentración creativa y sus abismos de hastío. Cuando caía en estos últimos, bastaba una nota discordante, una carta maliciosa, una noticia absurda, un crimen que desafiara la lógica, para devolverle el fulgor a la mirada. Fue entonces cuando, una tarde particularmente gris, me sorprendió rompiendo su mutismo. Sin levantar apenas la vista del periódico, murmuró: «Watson, ¿qué opina usted del teatro como escenario del crimen?» «Depende», respondí, desconcertado. «¿Habla en sentido literal o metafórico?» «Ambos, probablemente. Pero no se preocupe por los matices. Esta noche lo resolveremos empíricamente. He recibido 2 invitaciones para el estreno de El último velo, en Haymarket. Obra de atmósfera gótica, según parece. La crítica la califica de perturbadora». Me extendió el sobre con su característica indiferencia mientras se levantaba para ajustar el nudo de su corbata. «Vamos, Watson. Una velada de tragedia artificial quizás nos conduzca hacia una más auténtica». Y sin añadir palabra, se dirigió al perchero. El Teatro Haymarket, con su fachada neoclásica y lámparas de gas crepitantes, nos recibió como un templo consagrado al artificio. Una vez acomodados en el palco lateral que Holmes había conseguido mediante algún contacto en común con la producción, tuve tiempo de observar con cierta aprensión la escenografía del primer acto. La obra, como había advertido mi amigo, parecía compuesta no tanto para narrar una historia coherente, como para inducir un estado de sugestión sombría. Las sombras, acentuadas por una iluminación estudiadamente irregular, caían sobre decorados que representaban criptas, pasillos en ruinas y una mansión invadida por el moho de los secretos familiares. El público, de semblante expectante, se mantenía en un silencio tan denso como la penumbra que nos envolvía. Sin embargo, mi atención pronto se desvió de los actores. Holmes, lejos de fijar la vista en el escenario, examinaba con notable atención los movimientos entre bastidores. Su mirada se detenía en lugares que para cualquier otro habrían pasado inadvertidos. El cambio de luces que tardaba medio segundo más de lo necesario, la figura encorvada de un tramoyista que se deslizaba entre cortinas con una destreza demasiado ansiosa, el leve temblor de una cuerda mal tensada en el contrapeso del telón. «Observe esa esquina, Watson», me susurró sin apartar la vista del escenario. «¿Percibe usted ese panel de fondo? Está demasiado profundo respecto al resto del decorado, como si alguien lo hubiera añadido después para algo más que mera escenografía». Me giré discretamente, sin entender del todo lo que pretendía. «¿Sospecha de algún peligro?» «Number de una presencia. Y lo que es peor, una que ya se ha habituado a no ser notada». El aplauso del primer acto estalló como un trueno, y Holmes no parpadeó siquiera. Durante el entreacto, el murmullo social reemplazó al dramatismo escénico. El vestíbulo se llenó de comentarios triviales, abanicos agitados y risas disonantes,
como si el mundo hubiese olvidado momentáneamente su propio telón de fondo. Me encontraba consultando el programa de mano cuando Holmes, con leve rigidez en el rostro, me tocó el hombro con un ademán apenas perceptible. Una joven actriz se había acercado a él por un costado del corredor. Su figura, envuelta en una capa de terciopelo negro, parecía fundirse con la penumbra que reinaba en aquel pasillo lateral. No vestía el disfraz de su personaje, sino un atuendo sencillo, casi infantil. Sus ojos, de un gris violáceo, se posaron en Holmes con una mezcla de súplica y desasosiego. «No hay tiempo», susurró. «Él está detrás del telón, siempre observando». Holmes asintió una sola vez, sin pronunciar palabra, pero su mirada se intensificó como si hubiera oído una revelación largamente esperada. Quise intervenir, preguntar algo. ¿Quién era él? ¿Qué significaba aquella advertencia? Pero la joven ya se alejaba, con paso rápido y cabeza gacha, como si temiera que cada sombra pudiese delatarla. ¿Quién era esa criatura turbada? Le pregunté a Holmes cuando quedamos solos. Eliza Vane, dijo con voz neutra. Pequeño papel esta noche, pero lo suficientemente importante como para percibir lo que otros no quieren ver. Volvió a consultar el escenario, ahora vacío. Una actriz que ha olvidado actuar. Eso, Watson, es más revelador de lo que imagina. Y el timbre de la segunda llamada nos arrastró de nuevo al abismo que aguardaba tras el telón. La segunda parte de la obra se desenvolvía con un dramatismo exagerado, a ratos cercano a la caricatura. Y sin embargo, había en aquella representación una vibración subterránea, un desasosiego latente, como si la tragedia se hubiese filtrado en la trama desde un mundo más real que el fingido por los actores. Holmes, por su parte, permanecía erguido en su asiento, sin apenas parpadear, con la atención clavada no en el centro del escenario, sino en los márgenes. Me percaté de que apenas dirigía la vista a los personajes principales. Parecía más bien escrutar el decorado, los costados del escenario y las zonas menos iluminadas. «Observe usted», murmuró sin apartar los ojos. ¿Ve ese tramoyista junto a la polea central? Lleva guantes. Ningún tramoyista que trabaja con cuerdas finas usa guantes. Se pierde el tacto. Ese hombre no ha tocado una cuerda en su vida. Asentí, siguiendo la dirección de su mirada. El individuo en cuestión parecía no hacer nada, más que fingir actividad. Y allí, tras el telón lateral, prosiguió. Hay una tela oscura superpuesta que no pertenece a la utilería. No figura en el programa escenográfico, ni en las anotaciones técnicas que me tomé la molestia de consultar esta tarde. ¿Un escondite?, aventuré. Holmes no respondió. En su rostro había algo más que concentración. Era una especie de reconocimiento, como si confirmara una teoría ya madura. No lo había dicho en voz alta, pero yo ya conocía ese gesto. Los labios tensos, la respiración contenida. Había percibido un patrón, una anomalía que para cualquier otro sería irrelevante, pero que en su mente trazaba líneas con una precisión aterradora. Algo, o alguien, no estaba allí para actuar, sino para acechar. El telón ascendió por tercera vez, y la escena cambió a una sala en ruinas, donde el personaje principal debía confesar un crimen olvidado. El tono gótico alcanzó su cenit con la iluminación en tonos violáceos, y la música de fondo aumentó su cadencia como si presintiera la cercanía del clímax. Fue entonces cuando ocurrió. Un grito, no de ficción, sino de naturaleza descarnadamente humana, rompió el silencio. Uno de los actores secundarios, el que interpretaba al hermano del protagonista, se precipitó hacia adelante, tambaleante, y cayó de bruces desde la plataforma elevada. Su cabeza golpeó violentamente uno de los pilares del decorado. El público contuvo el aliento en un silencio que helaba la sangre. Algunos comenzaron a aplaudir, quizá creyendo que se trataba de una escena dramática extraordinariamente ejecutada. Pero el cuerpo no se levantó.
Y entonces un susurro colectivo recorrió la sala, seguido de jadeos, exclamaciones, carreras. Me volví instintivamente hacia Holmes. Él no se había movido. No estaba previsto, ¿verdad? Dije, incorporándome. Number, pero no es un crimen improvisado. Lleva días, quizás semanas en preparación. Respondió con calma inquietante. ¿Cómo puede estar tan seguro? Por la elección del momento, el tercer acto, la altura de la plataforma, la distancia hasta el pilar. Demasiadas coincidencias para una caída accidental. Vi en sus ojos el reflejo de algo más profundo. No temor, ni siquiera alarma, sino la concentración quirúrgica del cazador que ha vislumbrado la silueta de su presa entre la niebla. El telón descendió lentamente, cubriendo la escena con un peso casi ceremonial. Holmes, sin quitarse los guantes, se levantó con serenidad. No ha sido el final de una obra, Watson. Ha sido el principio de otra. Y emprendió el camino hacia los camerinos con paso firme. De regreso a Baker Street, el cochero apenas intercambió palabra con nosotros. Sospecho que incluso él, hombre acostumbrado a toda clase de excentricidades teatrales, había percibido algo malsano en la atmósfera que nos envolvía al salir del teatro. El aire parecía oprimido por un peso invisible, como si las máscaras, lejos de haberse quedado entre bastidores, se hubiesen adherido a nosotros. Holmes no habló durante el trayecto, ni al quitarse el abrigo, ni al encender la lámpara de gas. Se dirigió a la repisa de la chimenea, extrajo su pipa de raíz y se sumió en una sesión de pensamiento tan densa que el humo parecía formar diagramas invisibles en el aire. Yo, por mi parte, me serví una medida de brandy más generosa de lo habitual. ¿No dirá usted que todo esto fue una coincidencia, Holmes? Desde luego que no. La muerte fue real, pero la escena fue cuidadosamente escrita. Y lo que más me inquieta, añadió tras una pausa, es que no fue escrita para el público, fue escrita para él mismo. Él, el autor invisible, el que ha estado ensayando en silencio tras cada función, el que no actúa para una audiencia, sino para satisfacer una necesidad más antigua y más sombría que el aplauso, la de controlar lo que otros no perciben. Holmes se levantó y comenzó a caminar lentamente por la habitación. El telón, ese objeto tan simbólico, no solo separa realidad y ficción, también es una barrera moral, y alguien ha decidido traspasarla. Me estremecí, no por las palabras, sino por el tono. Nunca había oído a Holmes hablar del teatro con semejante gravedad, y en sus ojos había algo que rara vez se mostraba, una sombra de desconcierto humano. La noche transcurría, y sin embargo, ni Holmes ni yo pudimos entregarnos al sueño, porque sabíamos que, en algún rincón del escenario, alguien seguía observando, y no aplaudía. Al día siguiente del funesto incidente en Haymarket, revisé con creciente irritación las columnas dedicadas al suceso en los principales diarios londinenses. El tratamiento que la prensa ofrecía al asunto no era sino una mezcla de sensacionalismo trivial y juicios precipitadamente indulgentes. La Gazette, por ejemplo, lo catalogaba como un accidente trágico pero comprensible, propio de los riesgos inherentes a la vida escénica. El Evening Standard, menos elegante aún, insinuaba que la víctima se encontraba ebrio al momento de la caída. Ninguno de los periódicos que consulté mostró siquiera un atisbo de curiosidad investigativa. La muerte del actor fue despachada con la liviandad de una nota social inconveniente. Holmes, por su parte, hojeaba cada ejemplar con la expresión impasible del entomólogo que clasifica especies inofensivas. De cuando en cuando soltaba un leve resoplido, no tanto de indignación como de condescendencia intelectual. Resulta curiosa, dijo finalmente, la ceguera selectiva del periodismo. Tienen ante sí un teatro plagado de anomalías, una víctima con trayectoria, una escena envuelta en simbolismo, y sin embargo se quedan en la superficie, satisfechos con una hipótesis de conveniencia.
¿Quiere decir que ha sido asesinado deliberadamente? No lo afirmo aún, pero si alguien ha diseñado este crimen, lo ha hecho con la inteligencia de quien desea ser incomprendido. Y esa clase de mente rara vez se detiene tras el primer acto. Sus palabras, pronunciadas con la calma de un diagnóstico médico, me dejaron inquieto, y más aún cuando, horas después, una misiva anónima fue deslizada bajo nuestra puerta. Era un sobre de papel áspero, sin sello ni remitente, cuya superficie mostraba signos inequívocos de haber sido expuesta a la humedad. La tinta, corrida en varios trazos, había dejado manchas semejantes a lágrimas secas. El pliegue inferior estaba rasgado, como si el remitente hubiese dudado hasta el último instante antes de cerrarlo. Cuando se lo entregué a Holmes, él lo sostuvo un momento entre los dedos, examinándolo con esa mirada que parecía atravesar las cosas hasta su génesis. «No fue enviado por correo», dijo. «Fue depositado directamente. Véase aquí. El reverso está ligeramente ennegrecido, como si hubiese sido arrastrado sobre un alféizar. Es probable que quien lo trajo se detuviera afuera durante varios minutos, indeciso. ¿Puede deducirse algo más?» La caligrafía será más elocuente que el papel. Extrajo con delicadeza la hoja interior y la desplegó sobre la mesa. A primera vista, las letras mostraban una inclinación irregular, producto de una mano temblorosa o atormentada. No se trataba de una misiva extensa, pero sí de una intensidad que parecía desbordar sus límites. Holmes la leyó en silencio, con los párpados entornados, y luego me la tendió sin comentario alguno. Comencé a leer. Ya no puedo callar. El telón no cubre lo que vi. Fue durante los ensayos. Nadie más lo notó, pero yo sí. Él estaba allí, siempre allí. Tras la escenografía, en los espejos velados, en el hueco que nadie usa. Al principio creí que era parte del montaje, pero luego entendí que no era un personaje. Era algo más. No sé si fingía ser hombre, o si alguna vez lo fue. Él sabe que lo he visto, y no me dejará fingir por más tiempo. Las últimas palabras estaban escritas con fuerza decreciente, como si el pulso hubiese flaqueado en plena angustia. El papel concluía sin firma. Durante algunos segundos, el silencio en nuestra sala pareció volverse denso, casi físico. Yo mantenía la carta entre mis dedos, como quien sostiene una confesión que no desea comprender. Había en aquellas frases una combinación inquietante de lucidez y delirio, de percepción aguda y miedo sin nombre. Era, en definitiva, el testimonio de alguien que había cruzado una frontera invisible entre lo teatral y lo real, y que al hacerlo, había tocado algo que no debía. «¿Qué opina, Holmes?», pregunté finalmente, consciente de la gravedad que impregnaba el aire. «Que la persona que escribió esto está en peligro inminente», respondió con voz grave. «No solo físico, sino moral. Esta carta es una implosión. Es lo que escribe una conciencia que se sabe observada y culpable, quizá no de un crimen, pero sí de un conocimiento prohibido. ¿Y la autora? ¿Tiene idea de quién podría ser? El estilo, la alusión a los ensayos, la manera en que se refiere a la tramoya. Hay algo femenino en su desesperación, algo contenido. Me atrevería a decir que es una mujer joven, con cierta formación literaria, y en contacto cercano con el elenco. ¿Quién más, sino Eliza Vane? Aquella suposición me heló. Había algo inquietante en pensar que la muchacha que apenas la noche anterior había susurrado su miedo a Holmes, ahora lo trasladara a la tinta como un requiem anticipado, y en su último renglón, escrito como una sentencia, resonaba el eco de una amenaza que aún no comprendíamos del todo. Pocas horas después de recibir la carta, Holmes propuso con decisión que debíamos regresar al Teatro Haymarket sin notificación previa. No era tanto un impulso, sino la aplicación rigurosa de su máxima. Cuando el adversario escoge el terreno, hay que estudiar su escenografía. Me vi,
pues, nuevamente entre los muros cargados de terciopelo rojo y escayola dorada, aunque esta vez nuestras miradas no buscaban el arte, sino la mentira. Nos presentamos como cronistas interesados en escribir una reseña de la compañía, y gracias a cierta carta de recomendación de Holmes, cuya procedencia nunca me reveló, fuimos admitidos sin objeciones. Comenzamos por los camerinos, fingiendo admiración por la utilería. Holmes, sin embargo, inspeccionaba los ángulos, las cuerdas, los accesos a la tramoya y las conexiones con los pasillos laterales. Nada escapaba a sus ojos grises, que se movían como faroles entre sombras. Fue durante una breve conversación con uno de los técnicos, un hombre reservado de mirada huidiza, que Holmes lanzó su primera pregunta directa. ¿Hace cuánto no se utiliza el foso de mantenimiento bajo el escenario? Desde hace años, señor. Se inundó una vez y desde entonces está cerrado. Nadie baja ahí. ¿Y el espejo antiguo del camerino central? Cubierto con una tela negra. Por respeto, dicen. Holmes asintió. En su rostro apareció una expresión que yo conocía bien. No era satisfacción, sino advertencia. Vamos, Watson, dijo sin levantar la voz. Ya no buscamos un escenario, buscamos un eco. Y los ecos, como usted sabe, solo nacen donde algo ha hablado primero. Y así descendimos hacia la zona inferior del teatro, donde los secretos se depositan como polvo. Y a veces respiran. El apuntador era un hombre de rostro abollado por el tiempo y los silencios prolongados, cuyo acento conservaba la entonación musical de los antiguos provincianos. Lo encontramos en un rincón del backstage, envuelto en una capa de lana y en un mutismo defensivo. A primera vista, parecía uno de esos personajes a los que el teatro olvida incluso antes del último aplauso, y sin embargo, había en su mirada una viveza opaca, como la de quien ha contemplado más de lo que podía asimilar. Holmes se aproximó a él con una cortesía casi eclesiástica, preguntándole con suavidad por los años de servicio, por la obra actual y por los camaradas perdidos en el camino. El apuntador respondió con monosílabos al principio, como si temiera activar con sus palabras algún mecanismo oculto. No obstante, tras unos minutos de plática benévola, mencionó algo que hizo que Holmes se irguiera ligeramente. El espejo, señor, aún sigue ahí, cubierto con la tela negra. Nadie lo toca. ¿Por qué razón? Porque no hay razón suficiente para levantar lo que está dormido, dijo en voz baja. ¿Dormido? Sí, señor. Ese espejo vio cosas que no debió ver, o las repitió. Y desde entonces, quienes se reflejan en él, se vuelven otros. Su tono no era burlesco, sino tembloroso. Holmes no rió ni ironizó. Se limitó a asentir lentamente. A veces, murmuró, los objetos guardan fidelidades más profundas que los hombres. Y al oír esa frase, el viejo apuntador se persignó sin disimulo, mientras sus ojos se perdían en el telón como si temiera que éste también escuchara. Nuestra siguiente conversación fue con un joven tramoyista de apellido Hutchins, un muchacho de manos encallecidas y expresión evasiva, que parecía medir cada palabra antes de exhalarla. Holmes se dirigió a él con su tono habitual, que mezcla indiferencia y escrutinio, y tras unas observaciones sobre el montaje de la tramoya y la resistencia de ciertas poleas, deslizó con naturalidad. Curioso que algunas partes del decorado hayan sido reforzadas recientemente. ¿Hubo un accidente? No exactamente, señor, respondió el joven, mirando a su alrededor como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Se hizo por precaución. Algunos pensaban que aún podía bajar alguien por ahí. ¿A qué se refiere con alguien? Intervine. A uno que ya no está, a Dunstable. El nombre pareció suspender la conversación en el aire. Holmes no lo repitió. Simplemente aguardó. Fue actor aquí hace años, continuó Hutchins, ahora más pálido. Un tipo peculiar, intenso. Siempre decía que el escenario era su casa, y que fuera de él el mundo le resultaba grotesco.
Pero un día desapareció. ¿Cómo desapareció?, inquirí. Sin dejar rastro. Ni renunció, ni cobró, ni se llevó sus cosas. Solo dejó una nota en su camerino que decía: «El papel más importante aún no ha sido escrito». Nadie supo si fue una broma, una amenaza o una despedida. ¿Se informó a la policía? El director no quiso. Se hizo correr la voz de que se había ido al extranjero. Incluso se quemaron sus fotografías, sus registros, como si se quisiera borrar su sombra. Y sin embargo, usted lo menciona, observó Holmes. ¿Por qué? Hutchins titubeó antes de responder. Porque a veces, juro por mi madre, he vuelto a oír su voz tras el telón. Holmes le agradeció con un apretón de mano firme y silencioso, pero su rostro, mientras nos alejábamos, mostraba una concentración sombría. Hubo, desde el momento en que mencionamos el camerino clausurado, una tensión apenas disimulada entre los miembros de la compañía teatral. El administrador, un caballero obeso, de bigote exangüe y voz ensayadamente jovial, se mostró remiso a nuestra petición de inspección. Se escudó en motivos de seguridad, en el deterioro del suelo, en la ausencia de iluminación adecuada. Pero Holmes, con su habilidad para desarmar resistencias sin recurrir a la fuerza, logró imponer su voluntad mediante la fría cortesía que tan a menudo resultaba más efectiva que la intimidación directa. «Señor Hemsworth», dijo, mientras jugueteaba con su reloj de bolsillo, «comprenderá que no me interesa el camerino por razones arquitectónicas ni sentimentales. Me interesa porque figura en un relato que aún no ha sido comprendido, y es probable que contenga notas al margen que otros han preferido no leer. No hubo amenaza ni ironía en sus palabras, solo una certeza ineludible». El administrador, visiblemente incómodo, accedió al fin a guiarnos hasta el ala norte del edificio, donde un pasillo polvoriento y sin numerar desembocaba en una puerta sellada con una cadena antigua. Al ingresar, el aire tenía ese espesor rancio que poseen los lugares condenados al olvido voluntario. El mobiliario, una silla desvencijada, un armario con el espejo cubierto, parecía intacto, como si esperara aún la llegada de alguien. Holmes no se apresuró. Recorrió el perímetro con la paciencia del geómetra y la reverencia del arqueólogo. Allí, dijo en voz baja, había más que abandono. Había contención. Fue imposible no sentir una punzada de aprensión al contemplar aquel espejo cubierto. La tela que lo envolvía, de un terciopelo pesado y color ciruela marchita, colgaba con una gravedad que parecía exceder la fuerza de la gravedad misma. No se trataba, a simple vista, de un mueble particularmente extraordinario. El marco de madera tallada mostraba signos de carcoma, y en su base descansaba una polvorienta etiqueta en italiano que apenas permitía leer el término «Venecia, 1813». Sin embargo, lo que inquietaba no era el objeto en sí, sino el aire que lo circundaba. Aquel fragmento de la habitación parecía obedecer a leyes distintas, más frío, más callado, más expectante, como si el espejo, aunque oculto, continuase absorbiendo las imágenes de quienes osábamos invadir su descanso. Un espejo cubierto no es símbolo de olvido, observó Holmes mientras lo rodeaba lentamente. Es símbolo de contención. Uno cubre lo que teme que siga viendo. Me estremecí, más por la cadencia de su voz que por el contenido de sus palabras. ¿Cree que tiene alguna relación con Dunstable? No lo descarto. ¿Un actor obsesionado con los reflejos? ¿Qué mejor testigo que un espejo antiguo? ¿Qué mejor confidente que una superficie que no responde, pero lo retiene todo? Holmes retiró un extremo de la tela con suma delicadeza, como si desnudara un cadáver. El vidrio, sorprendentemente limpio, revelaba no nuestro reflejo inmediato, sino la silueta distorsionada del camerino, con sus ángulos alterados por una curvatura apenas perceptible. Por un momento, tuve la impresión absurda
de que el espejo devolvía una escena ligeramente desplazada en el tiempo. Holmes no dijo palabra, pero su expresión se endureció, como si hubiese confirmado no una sospecha, sino una herida. La inspección visual del camerino no arrojó novedades ostensibles. Sin embargo, Holmes, como era costumbre, no buscaba lo visible, sino aquello que el lugar se empeñaba en ocultar. Comenzó midiendo con pasos la distancia entre las paredes. Luego, extrajo de su bolsillo una pequeña regla metálica y tomó medidas discretas en los ángulos más sombríos. Yo lo observaba en silencio, fascinado por la concentración con la que examinaba las molduras, los zócalos, los listones del entarimado. ¿Busca irregularidades? Me atreví a preguntar. Busco la ausencia de simetría donde debería haberla, respondió. Mire usted, esta pared debería coincidir con la del camerino adyacente, pero hay una diferencia de casi 30 centímetros, demasiado para atribuirla a error arquitectónico. ¿Un muro falso? ¿O un pasadizo intercalado?, dijo con gravedad. Holmes golpeó levemente la superficie con los nudillos. El sonido hueco confirmó sus sospechas. A continuación, se inclinó junto al rodapié y encontró, tras la capa de polvo, una hendidura vertical que no correspondía con el ensamblaje de la madera. Alguien ha creado un espacio entre bastidores, un escondite, tal vez un corredor, y lo ha hecho con la precisión de quien conoce cada tabla de este edificio como las líneas de su propia palma. Me invadió un escalofrío. ¿Cree que fue Dunstable? Holmes se enderezó lentamente. Creo, Watson, que no ha dejado el teatro, y si lo ha hecho, se ha llevado consigo parte de sus paredes, y sin pronunciar palabra adicional, comenzó a inspeccionar la esquina más oscura del camerino, como quien sigue el rastro de un fantasma paciente. Fue Holmes quien, tras un prolongado silencio de observación, se agachó junto al zócalo con la paciencia de un orfebre. Deslizó una fina lámina de metal entre dos listones y con un leve crujido desplazó un panel que parecía parte estructural del camerino. Detrás de él se abría un hueco oscuro, de unos 50 centímetros de ancho, lo justo para que una persona pudiera arrastrarse dentro. La cavidad no olía a humedad ni a encierro, sino a transpiración humana reciente, a madera envejecida por el contacto de una piel viva. Aquel pasadizo no era un vestigio, sino un conducto en uso. El polvo acumulado no estaba intacto. Se advertían rastros de movimiento, huellas incompletas, fibras de ropa, incluso un cabello oscuro enredado en una astilla. Alguien ha estado aquí, Watson, murmuró Holmes, su voz apenas más alta que un pensamiento. Y no hace mucho. Nos internamos cuanto pudimos en el espacio, que serpenteaba detrás del muro compartido con el escenario. Una rejilla metálica permitía la vista directa hacia las bambalinas. Desde allí, cualquier ensayo, cualquier conversación entre actores, podía ser contemplada sin ser detectado. Imagine usted la posición, susurró Holmes. No solo observación, intimidad, control. Un espectador secreto con poder sobre lo que el resto del mundo cree espontáneo. Y al señalar un arañazo reciente en la pared de enfrente, añadió: Aquí no se oculta un cobarde, Watson. Se esconde un autor que aún escribe. Fue en el rincón más estrecho del pasadizo, donde, al tantear el suelo, mi bota topó con una irregularidad. Holmes se agachó de inmediato, apartó con cuidado una tabla floja, y en el hueco resultante apareció una pequeña caja de madera barnizada, cerrada con un broche de latón corroído. La tomó sin vacilación, aunque su expresión se ensombreció, apenas sus dedos rozaron la superficie. No está aquí por olvido, dijo, más para sí que para mí. Alguien la dejó deliberadamente, tal vez deseando que fuese encontrada. La abrimos juntos. Dentro, cuidadosamente dispuestos, hallamos objetos que parecían conformar una confesión fragmentada, expresada no con palabras, sino con símbolos. Primero, un puñado de cartas parcialmente calcinadas.
Aunque ilegibles en su mayor parte, en uno de los márgenes aún se podía distinguir una frase escrita con pluma firme. No puedo soportar verla en escena. Ella no lo sabe. No debe saberlo. Luego, una serie de dibujos a lápiz, repetitivos y obsesivos. Ojos desproporcionados, telones entreabiertos, máscaras sin rostro. Pero fue el último objeto el que me heló la sangre. Un pendiente de plata, manchado con lo que no podía ser sino sangre seca. Su diseño, delicado y femenino, no dejaba duda. Pertenecía a Eliza Vane. Holmes no habló de inmediato. Observó el contenido con la seriedad de un sacerdote ante un altar profanado. «Esto no es solo testimonio», dijo finalmente. «Es una reliquia emocional y un rastro de culpa, o de advertencia». Cerró la caja con lentitud, como si sellara algo que aún palpitaba. «Hay personas», añadió con tono sombrío, «que no pueden soportar ser espectadores de la vida. Necesitan reescribirla desde las sombras». Y aún no sabíamos hasta qué punto esas sombras estaban a punto de extenderse. De regreso en nuestra sala de Baker Street, ya entrada la noche, Holmes permaneció largo rato frente al hogar encendido, con la caja aún cerrada sobre la mesa. No había en su actitud ni precipitación ni fatiga, sino una concentración estática, como la del ajedrecista que contempla un tablero a oscuras, guiado únicamente por la memoria de las piezas. «Watson», dijo por fin, ¿ha reflexionado usted alguna vez sobre la diferencia entre representar y fingir? Ambos verbos se rozan, sin duda, respondí, pero uno implica arte y el otro engaño. Exacto. El actor representa para el otro, el impostor finge para sí. Pero, ¿qué ocurre cuando el fingimiento se vuelve tan perfecto que absorbe al que lo ejerce? ¿Dónde queda la persona real? No respondí. Había en su voz una seriedad que excluía cualquier trivialidad. Estamos ante alguien que ha habitado tanto tiempo el papel de espectador oculto que ya no distingue entre la escena y la vida. Ha invertido los códigos del teatro. No busca ser visto, busca controlar lo que se ve. ¿Cree usted que Dunstable sigue con vida? No lo afirmo aún, pero si lo está, ya no es actor, es autor. Y el autor solitario es siempre el más peligroso, porque no escribe para agradar, escribe para ajustar cuentas con su propio abismo. Permanecimos unos minutos en silencio. En la penumbra, el reflejo del espejo, que Holmes había traído consigo, cubierto aún por su velo de terciopelo, parecía latir suavemente, como si aguardara su turno para intervenir. «La máscara», dijo Holmes contemplándolo sin mirarlo, «ya no es un disfraz. Es una segunda piel». Y yo, al observar la caja cerrada, el espejo tapado y el telón aún por descorrerse, supe que apenas habíamos rozado el prólogo de un crimen aún no revelado. Había en la mirada de Holmes, tras examinar los objetos hallados en el escondite, una resolución silenciosa, casi reverencial. Aquella noche no formuló hipótesis, ni expresó conjeturas prematuras. Simplemente me indicó, con su tono más escueto, que nos prepararíamos para una visita singular al día siguiente, fuera del ámbito teatral. El destino resultó ser un hospicio discreto, al sur de Lambeth, una institución de aspecto conventual, donde el tiempo parecía coagularse en los pasillos, y los rostros de los residentes oscilaban entre el olvido y la demencia. Allí, en un cuarto húmedo y pobremente iluminado, Holmes localizó al hombre que buscaba, Ambrose Harker, antiguo apuntador del teatro Haymarket. La imagen que ofrecía aquel anciano era, para decirlo sin eufemismos, la de una ruina humana. Su cabello, delgado como telaraña, caía sobre un rostro hundido, donde los ojos aún conservaban un fulgor inestable, como de lámpara parpadeante. Sus manos temblaban sin cesar, y su voz, cuando emergía, se arrastraba entre susurros y tartamudeos. «¿Qué desea?», musitó al vernos. «¿Vienen por el espejo? ¿Por el telón?» «Venimos por una sombra», respondió Holmes. «Una que, según dicen, no ha abandonado el escenario.
El anciano parpadeó, como si las palabras hubiesen resonado en alguna cámara oculta de su mente. Y entonces, sin transición lógica, comenzó a hablar. No como un testigo, sino como alguien que aún oía voces que el mundo había dejado atrás. Holmes me hizo un leve gesto con la cabeza. Sabía que, entre aquellos desvaríos, podía esconderse una clave dormida. El anciano Harker continuó hablando con una cadencia inestable, como quien recita un texto olvidado entre los resquicios de la memoria. Había momentos de lucidez punzante, seguidos por derivas delirantes, donde se confundían los personajes con los actores, los diálogos con los recuerdos y el escenario con la vida misma. «Lo vi bajar por el foso», murmuró. Decía que allí se escucha mejor, que el suelo del teatro no solo refleja los pasos, sino los pensamientos, que si uno se queda quieto, puede oír lo que aún no ha sido dicho. Holmes lo escuchaba con una concentración que rozaba el fervor. Yo, por mi parte, anotaba con premura cada palabra que, aunque envuelta en neblina, podía contener una partícula de verdad. Y entonces surgió el nombre. «Dunstable», susurró el anciano. No debía pronunciarse. No después de aquella función. No después de lo que hizo. Su voz descendió a un tono casi inaudible. Él no quería salir del papel. Decía que lo habían escrito para él, que la obra no debía terminar, que el aplauso era una interrupción. «¿Se refiere a Alaric Dunstable?», preguntó Holmes con calma. «No diga el nombre», replicó el viejo, visiblemente alterado. «Si uno lo nombra, él vuelve. Aparece detrás del decorado. O peor, dentro de uno mismo». Guardamos silencio, no por miedo supersticioso, sino por la densidad emocional que aquellas palabras habían invocado. La sombra de un actor perdido en su propio reflejo había sido, por fin, nombrada. Y con ello, algo parecía haberse reactivado. No sé qué clase de conexión se establece entre ciertos hombres y el abismo que los contempla desde dentro. Pero en el caso de Alaric Dunstable, según el relato entrecortado de Harker, aquella conexión había sido total. El apuntador describió cómo, en sus últimos meses de servicio, el actor comenzó a obsesionarse con papeles trágicos de estructura circular, donde el personaje no escapa jamás de su condición, y cada gesto es una repetición ritual del dolor. Repetía las escenas incluso cuando no ensayábamos, dijo el anciano, con un temblor que no era solo físico. Se encerraba solo en el escenario vacío, murmurando fragmentos antiguos, no de la obra en curso, sino de otras, obras que no habíamos montado, que nadie recordaba. Decía que las voces venían del suelo, que el telón, cuando cae, no cierra nada. «Watson, usted sabe», interrumpió Holmes con tono grave, «que el teatro no es solo un espacio de ficción, sino también de concentración simbólica, un lugar donde los gestos adquieren poder por la repetición. Si un hombre se entrega por completo a ese bucle, puede ser devorado por él». Asentí en silencio, comprendiendo que Dunstable no había actuado, sino vivido dentro del papel hasta desdibujarse. No fingía ser otro. Se había disuelto en cada personaje hasta perder los bordes de su yo. «El problema», añadió Holmes, «es que aún hay alguien que, desde las sombras, interpreta el guión de una obra que jamás concluyó. Y quizás», pensé con inquietud, «todos nosotros estábamos comenzando a formar parte de ella». El anciano Harker, envuelto ya en una neblina mental más densa que la bruma de los muelles, comenzó a murmurar fragmentos que parecían extraídos de alguna confesión íntima o de un diario jamás escrito. Sus manos, crispadas como ramas invernales, se agitaban al compás de frases inconexas pero reveladoras. No comía con nosotros, no saludaba, dormía en la tramoya. Decía que el telón era su techo, que las luces apagadas mostraban lo verdadero, no lo fingido. Holmes lo escuchaba con la devoción silenciosa de un monje ante una revelación apócrifa. En aquellas palabras
erráticas en su forma, brillaba una verdad que solo una mente como la suya podía detectar, la del hombre que no desaparece, sino que se convierte en parte del paisaje que lo devoró. Veía sin ser visto, prosiguió el anciano, los ojos velados por alguna imagen lejana. Se deslizaba entre bastidores como una sombra disciplinada. No hablaba, no intervenía, pero miraba, y lo comprendía todo. Decía que desde allí uno podía ver el alma de quien actúa, no el personaje, sino la grieta interior. Hubo un temblor de voz al concluir, y cuando miraba, uno sentía que no era solo observado, era desnudado. Holmes asintió lentamente. «Hay quienes, Watson», dijo sin apartar la vista del viejo, «prefieren no vivir su vida, sino contemplar la ajena hasta robarle sus contornos». Y en su tono había más compasión que juicio. De regreso en nuestra sala de lectura, Holmes no tardó en trazar su habitual mapa de deducciones, que no dibuja líneas sobre papel, sino sobre el aire mismo, a través de palabras que, por su precisión, parecen bisturíes. «Nuestro hombre», comenzó mientras encendía su pipa, «no ha huido, ni está muerto. Al menos, no en el sentido común del término. Ha optado por una forma de existencia que escapa a los registros legales, la del observador incorpóreo. ¿Desea decir que Dunstable sigue viviendo en los intersticios del teatro? Exactamente, no como actor ni como tramoyista, sino como conciencia infiltrada. Ha abandonado su nombre y su rostro, pero no su propósito. El testimonio del apuntador confirma una presencia habitual, disciplinada. Alguien que conoce las rutinas, los huecos, los secos del escenario. Y lo más revelador, alguien que no interfiere, hasta que el relato exige un giro. Guardé silencio, impresionado por la lógica de la idea, aunque su naturaleza lindaba con lo espectral. ¿Y si ya no fuera del todo él? Aventuré. ¿Y si el encierro entre bastidores lo hubiese disuelto en otra cosa? Holmes me miró con gravedad. Si el papel fue tan absorbente que se tragó al hombre, entonces solo nos queda tratar con la máscara. Y la máscara, Watson, tiene sus propias reglas. ¿Cree que busca ser descubierto? ¿O que se ha cansado de esperar su escena final? En ambos casos, está a punto de cometer su error. Y al decirlo, supe que ya tenía en mente el modo de provocarlo. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusitada, como si el sol londinense, normalmente reservado, se hubiese permitido observar el mundo con la atención que hasta entonces había monopolizado la niebla. Fue en ese contexto de extraña luminosidad cuando Holmes anunció, sin la menor teatralidad, su plan. Esta noche se celebrará un ensayo general de la próxima función, una obra nueva, aún sin título definitivo. He hablado con el director. Nos permitirán asistir bajo la excusa de una crónica cultural para la Strand Magazine. ¿Y qué espera obtener de eso? Presencia, pero no la nuestra, la suya. Dunstable, o lo que de él quede, ha permanecido oculto durante años. No interrumpe los estrenos, pero habita los ensayos, porque allí el artificio es imperfecto, porque allí los actores son vulnerables. ¿Qué haremos? Nada, al principio. Observar, anotar. Y luego, en el tercer acto, cuando todo parezca avanzar según lo previsto, intervendremos. ¿Cómo? Como lo haría un personaje cuya entrada no figura en el libreto, rompiendo la lógica interna de la escena. Me estremecí ante la audacia del planteamiento. ¿Y si no aparece? Holmes encendió su pipa y miró por la ventana, donde los tejados brillaban como viejas dagas. Si no aparece, es que no es él. Y entonces, mi querido Watson, el peligro será aún mayor, porque estaríamos tratando con algo más frío que la venganza, la contemplación impasible del caos. Y, sin añadir más, comenzó a ordenar nuestros instrumentos de observación, como si fuésemos a diseccionar no un crimen, sino un alma en fuga.
La penumbra del teatro vacío nos recibió con un silencio que no era mero vacío, sino premonición. Holmes y yo ocupamos discretamente un palco lateral, desde el cual se dominaba el escenario sin llamar la atención del reducido equipo presente. El ensayo general de la nueva obra iba a comenzar en cuestión de minutos, y nuestra presencia, amparada por una supuesta colaboración con la Strand Magazine, no suscitó objeción alguna por parte del director de escena. A diferencia de las noches anteriores, esta función no ofrecía ni vestiduras completas ni luces refinadas. La representación era desnuda, cruda, apenas sostenida por un guión aún en proceso y unos actores visiblemente fatigados. Y sin embargo, Holmes parecía más atento que nunca. Su mirada, aguda y sin pestañeo, recorría cada rincón de las bambalinas, cada pausa entre línea y línea, cada sombra que parecía moverse con intención propia. «Aquí», murmuró sin apartar los ojos del decorado, «no hay aplausos que actúen como frontera. Lo que ocurra hoy no será a medias. Si ha de intervenir, será ahora». «¿Cree usted que realmente se presentará?» «No ante nosotros», respondió con un leve gesto, «sino ante la obra misma. Su escenario no es el mundo, es el ritual, y lo que está por celebrarse no es un ensayo, sino una invocación». Sentí un escalofrío, no por las palabras, sino por la convicción que las sostenía. Sabía entonces que esa noche Holmes no iba en busca de un asesino, iba en busca de un fantasma que aún no sabía que lo era. La obra comenzó con una lentitud ceremoniosa, como si cada frase hubiese sido escrita para encajar en el silencio más que en la voz. La trama era, en sí misma, una construcción de ecos, una historia de traición familiar ambientada en una mansión en ruinas, con personajes que hablaban de cosas que nunca se decían del todo. El texto era apenas un velo, una excusa para desplegar atmósferas, para convocar ese tipo de emoción que no se nombra, pero que se adhiere a la piel como el polvo del teatro antiguo. Holmes, desde nuestro palco, apenas prestaba atención a las palabras. Sus ojos estaban clavados en el fondo escenográfico, una pared revestida con tapices simulados, supuestamente envejecidos, cuya textura no coincidía con el resto del decorado. Cada tanto, tomaba breves notas en su cuaderno, y en una ocasión llegó incluso a murmurar una línea que no pertenecía al guión. «El muro respira, pero no expulsa vida». «¿Ha notado algo?», le pregunté en voz baja. «Demasiado», replicó. Ese segmento de la escenografía, justo entre la puerta falsa y el biombo, fue añadido. Su construcción es reciente, pero envejecida artificialmente. Y observe, no refleja la luz como los demás. Hay una densidad en su superficie, como si ocultara profundidad. ¿Un compartimento? ¿Un corredor o una celda? Pero no solo eso. Hay otra cosa. Guardó silencio un instante, como si estuviese captando un sonido que escapaba a mis sentidos. Ese panel ha sido tocado desde dentro, no desde fuera. Me incorporé levemente, con los nervios tensos. ¿Y si está ahí, en este momento? Holmes no respondió, pero su mirada, fija e imperturbable, parecía esperar un movimiento, no de un actor, sino de alguien que jamás fue llamado al escenario, pero que lo había hecho suyo desde las sombras. Fue durante la escena segunda del segundo acto, cuando la atmósfera, ya densa de por sí, se fracturó sin aviso. Una actriz, que encarnaba a la hermana del protagonista, se desplazaba por el escenario con una copa falsa en la mano, mientras recitaba un monólogo sobre la soledad y la memoria. Su voz era firme, su movimiento medido, y todo indicaba que el ensayo avanzaba según lo previsto. Entonces ocurrió. Desde la parte más alta de la tramoya, justo encima del decorado sospechoso, estalló un grito que no tenía nada de teatral. Fue un sonido vivo, desbordado de espanto, desprovisto de la métrica que acompaña incluso a los momentos de histeria fingida. Fue un alarido que no pedía ayuda, sino que la rechazaba por saberla inútil.
El ensayo se detuvo al instante. La actriz soltó la copa con manos temblorosas. Los técnicos miraron hacia arriba con estupor. El director de escena comenzó a vociferar órdenes que nadie entendía, y algunos actores abandonaron la escena, murmurando explicaciones vagas. Yo me volví hacia Holmes, cuya mirada estaba clavada en el punto exacto de donde había provenido el grito. No mostraba sobresalto, sino algo más inquietante: reconocimiento. ¿Estás seguro de que fue él? Nadie grita así, dijo con calma, si no ha estado ensayando en silencio durante años. ¿Cree que...? Holmes ya se había incorporado. Su cuaderno permanecía sobre el asiento vacío, abierto en una página donde solo había escrita una palabra: entrada. Mientras la confusión reinaba entre actores y tramoyistas, Holmes y yo abandonamos discretamente el palco. Nadie nos detuvo. Aquella noche, el miedo tenía más autoridad que cualquier jerarquía teatral. Nos internamos en los corredores tras el escenario, donde los decorados dormían como esqueletos alineados y los cables pendían como venas artificiales. Holmes avanzaba sin vacilar, como quien sigue un mapa invisible. Giramos por una escalera lateral, pasamos junto al cuarto de tramoya y llegamos finalmente a una puerta que daba a un estrecho corredor técnico. Allí, el aire era más frío y la oscuridad parecía espesa, como si se hubiese acumulado con los años. «No estamos buscando un escondite», murmuró Holmes. «Estamos entrando en una mente. ¿Cree que aún está aquí? Si lo ha gritado, entonces aún no ha salido». Continuamos en silencio. A cada paso, el suelo crujía con una resonancia que parecía devolvernos nuestros propios pensamientos distorsionados. En uno de los recovecos del pasillo, Holmes se detuvo, se agachó y examinó una pequeña rendija en la pared. Luego señaló hacia un panel con cerradura oxidada. Aquí, el corazón de la tramoya. Y detrás, lo que queda del autor, o su siguiente escena. Me costaba respirar, no por el esfuerzo, sino por la presión invisible que se concentraba en ese punto, como si el aire mismo supiera que estábamos a punto de abrir no una puerta, sino un capítulo que debía permanecer sellado. Holmes apoyó la mano en el picaporte, y en ese instante oímos algo al otro lado. No pasos, respiración. El picaporte cedió con un quejido de óxido, y la puerta reveló una angostura que, más que un pasillo, parecía una rendija dentro de la estructura misma del teatro. El aire que emergió del interior era denso y húmedo, cargado de una temperatura ajena al entorno. Avanzamos con cautela, guiados por la escasa luz que se filtraba desde rendijas apenas perceptibles, como si el lugar respirase desde fisuras secretas. Holmes marchaba delante de mí, los hombros ligeramente encogidos para no rozar los muros. Su paso era silencioso, casi reverente, como si ya supiera que no estábamos en un lugar físico, sino en una proyección material del inconsciente de alguien. El túnel parecía conducirnos no a una habitación, sino a una mente fragmentada. Tras varios metros, el pasillo desembocó en una cavidad estrecha y baja, lo bastante amplia para contener a un hombre tumbado o encogido, pero sin concesión alguna al confort. No era un refugio, ni una celda de castigo. Era una morada autoinfligida, el lugar donde alguien había decidido vivir al margen de toda estructura, excepto la suya. «Aquí», dijo Holmes en voz baja, «no se escondía alguien que huye. Aquí habitaba alguien que observa, que escucha, que escribe». Señaló el respiradero. Desde allí, la vista ofrecía un ángulo perfecto del escenario y del espacio tras bambalinas. Desde allí, uno podía oír ensayos, susurros, rutinas, confesiones. «El ojo tras el telón», murmuré. «No un ojo», replicó Holmes, «una voluntad sin rostro». Y entonces vi en sus ojos algo que pocas veces había visto: inquietud. En la esquina más oscura de aquella celda improvisada había un cajón de madera agrietada, sin cerradura,
parcialmente oculto bajo una manta raída. Lo abrimos con suma cautela, no por temor físico, sino por respeto a lo que pudiera contenerse allí. No objetos, sino pensamientos cristalizados. El contenido era revelador. Sobre una tosca tabla reposaban trozos de pan endurecido y restos de frutas secas, envueltos en papel de diario ya ilegible. A su lado, máscaras teatrales deformadas, de aquellas que alguna vez sirvieron para la comedia o la tragedia, pero cuyas facciones habían sido recortadas, pintadas de nuevo, o rotas con meticulosidad morbosa. Eran rostros que ya no representaban personajes, sino gritos. También hallamos un conjunto de prendas teatrales, capas, guantes, retales cosidos de forma torpe, como si alguien intentara reconstruir una identidad a partir de retazos ajenos. Y finalmente, un cuaderno, delgado y sin nombre. Lo abrimos. Las páginas estaban cubiertas de escritura densa, oblicua, en la que las frases se sucedían como pulsos febriles. No había narración, sino repetición. Ella no debe saberlo, no debo interrumpir, soy parte del decorado, nadie me ve. Ella actúa para mí, yo escribo la escena, el silencio es mi voz. Holmes lo cerró con lentitud. Esto, dijo, no es el diario de un asesino, es la partitura de un espectador perpetuo. Y añadió con una gravedad serena. Pero cuando el espectador decide actuar, el guión ya no lo protege, lo expone. Nos quedamos allí, en el umbral de esa caverna clandestina, sin decir palabra. Holmes miraba hacia el escenario invisible, como si aún esperara una aparición final. Entonces pronunció, casi en un susurro: «El teatro es el único lugar donde el monstruo puede contemplar su crimen como si fuera arte». Sus palabras no llevaban juicio, solo una profunda compasión por la distorsión humana que habíamos presenciado. Y supe entonces que aquella noche no habíamos presenciado un ensayo, sino el desenlace de una representación sin espectadores, una tragedia que no buscaba aplausos, sino revelación. Las campanas de la iglesia cercana aún no habían dado las 7 cuando fuimos convocados de nuevo al teatro, esta vez no por un susurro, ni por una deducción, sino por un grito, un alarido tan desgarrador y abrupto, según nos informó el sargento Pulteney, que incluso los vecinos de la calle adyacente habían salido a sus balcones. El cuerpo del señor Eustace Braxton, director artístico del teatro, yacía en el foso de la orquesta, extendido como una figura griega vencida por su destino. Sin embargo, no era la postura lo que helaba la sangre, sino su rostro. Alguna mano, guiada por una intención a todas luces simbólica, había cubierto sus ojos con maquillaje blanco y líneas negras, evocando el infortunio de Edipo, el rey ciego y condenado por la verdad que no quiso ver. «La teatralidad del crimen», dijo Holmes mientras descendía con cuidado al foso, «es, en este caso, más que una estética. Es una confesión disfrazada de arte». Lo observé arrodillarse junto al cadáver. Su mirada era severa, como si ya conversara mentalmente con el asesino. La disposición de la escena no era producto del azar. El rostro pintado, la colocación exacta del cuerpo entre las cuerdas del contrabajo y la partitura arrugada junto a los dedos del difunto formaban un pequeño altar trágico. ¿Y si todo esto no fuera sino una escena?, pregunté con voz queda. Una escena escrita para nosotros. Holmes no respondió de inmediato. Sus ojos ya seguían otro hilo, invisible para mí, pero perfectamente claro en su mente. Las indagaciones que siguieron al descubrimiento del cuerpo fueron, como suele suceder, torpes en sus primeros pasos. La policía londinense, celosa de su territorio y aferrada a procedimientos rutinarios, parecía más dispuesta a sellar el teatro que a entender la lógica que se urdía entre sus sombras. Pero Holmes, con su ya célebre mezcla de paciencia y arrogancia silenciosa, no discutió. Tan solo solicitó una inspección completa del área de bastidores y camarines,
incluyendo los techos bajos, los andamios superiores y la tramoya mecánica. A cada recoveco dirigió su mirada escrutadora, como si la madera misma pudiera delatar al asesino. «Observa, Watson», dijo, deteniéndose frente a un perchero aparentemente inocuo. «¿Notas cómo esta bata está cubierta por una capa de polvo mucho más delgada que las demás? Ha sido colocada recientemente. ¿Pero por quién? Por alguien que no pertenece al reparto oficial, y sin embargo se mueve como uno más entre ellos. Nos condujo entonces a la zona de utilería, donde un conjunto de trajes de tramoyista estaban dispuestos en orden riguroso. Uno, sin embargo, tenía los botones cruzados de manera irregular. En su bolsillo interior, Holmes extrajo un guante de cuero manchado con una sustancia rojiza que no era barniz ni pintura. El asesino no entró anoche, Watson. Ya estaba dentro. Llevaba semanas entre estos muros, disfrazado de trabajador del escenario, invisible como el que mueve los hilos de una marioneta. ¿Y nadie lo reconoció? El anonimato no es tan difícil cuando uno asume un papel menor y lo desempeña con precisión mecánica. Aquí, la jerarquía artística permite que ciertos rostros pasen desapercibidos, mientras otros son reverenciados desde el palco. Y sin apartar la vista del guante, añadió: «El culpable no huyó del teatro, lo habitó como un autor habita su manuscrito, y como todo autor, ha dejado firma». Fue en la antesala del viejo camerino número 6, esa habitación clausurada donde ya habíamos percibido los ecos de un alma en pena, donde Holmes pidió que se reunieran los responsables del teatro, el encargado de vestuario, la regidora de escena y 2 tramoyistas que aún permanecían en su puesto, pese al caos de la jornada. Allí, como quien descorre el telón final de una tragedia largamente ensayada, Holmes enunció el nombre que ya flotaba, aunque velado, en nuestra conciencia: Alaric Dunstable. Hubo un murmullo. La regidora se llevó la mano a la boca. Uno de los tramoyistas dio un paso atrás, como si ese nombre tuviera peso físico. «Sí, caballeros», prosiguió Holmes con gravedad. «Dunstable no murió, ni emigró, ni fue absorbido por las sombras del tiempo. Permaneció aquí, entre ustedes. No como estrella, sino como sombra. No como personaje, sino como autor de su propia representación». Nos condujo entonces al foso bajo el escenario, donde, tras levantar una trampilla de acceso vetusto, emergió una figura delgada, cubierta de polvo y con una máscara aún sujeta al rostro. Su mirada, cuando retiraron la máscara, era serena, pero extraviada, como quien acaba de despertar en medio de un monólogo. «¿El tercer acto ya ha comenzado?», murmuró Dunstable. «El coro aún no ha ensayado su parte». Holmes lo observó con compasión, no como a un criminal, sino como a un espíritu que confundió el escenario con la vida. «No fue odio lo que lo impulsó, Watson», me dijo después. «Fue la necesidad desesperada de un aplauso que nunca llegó. Fue en las horas posteriores al arresto silencioso de Alaric Dunstable, si es que podemos llamar arresto al acto casi ritual con el que Holmes lo condujo fuera del teatro, que regresamos en solitaria reflexión a examinar la ya célebre caja hallada bajo el entablado. Holmes, cuyo rostro denotaba una severidad pensativa, la colocó sobre la mesilla de nuestro alojamiento improvisado, sin abrirla de nuevo. No hacía falta. Lo que allí reposaba no era evidencia en el sentido jurídico, sino símbolo en su forma más desnuda, una confesión no articulada, sino entregada. «Es curioso, Watson», dijo tras un largo silencio, «cómo los seres humanos, cuando la palabra ya no les sirve, se expresan en objetos. Este conjunto, las cartas chamuscadas, los dibujos obsesivos, la joya ensangrentada, no constituye una amenaza ni una provocación. Es un grito sin lenguaje». «¿Un grito de culpa?» «De culpa sí, pero también de identidad. Dunstable no dejó estas cosas para que las hallásemos. Las escondió como se esconde un dolor que, sin embargo,
anhela ser descubierto. Me incliné hacia la caja, recordando cada trazo, cada papel. Todo poseía la energía latente de lo reprimido, como si incluso los materiales, papel, metal, tela, supieran que habían sido portadores de un secreto demasiado humano. A veces, prosiguió Holmes con una voz más tenue, el criminal no deja pistas para que lo capturen, sino para que lo comprendan. Y allí, por primera vez, percibí en mi amigo no solo la mente del investigador, sino la empatía silenciosa del hombre que ha aprendido a no juzgar precipitadamente. En la penumbra del camerino contiguo, la señorita Eliza Vane permanecía sentada, con las manos cruzadas en el regazo, como si aguardase un dictamen invisible. Sus ojos, enrojecidos no por el llanto, sino por noches sin verdadero descanso, buscaban en el suelo un orden que el alma no podía ofrecerle. Fue entonces cuando Holmes, tras haber confirmado sus sospechas con un documento confidencial hallado en el despacho del difunto Braxton, se acercó a mí con voz muy baja. «Watson, hay una revelación que no pertenece a la policía ni a los tribunales, sino únicamente al corazón humano». Me miró con una expresión inusualmente grave. «Eliza Vane no lo sabe», prosiguió, «pero es hija de Alaric Dunstable». Permanecí unos segundos sin hallar palabra. La noticia, aunque sorpresiva, se tejía con inquietante lógica en el tapiz de todo lo que habíamos presenciado. Las vigilancias obsesivas, la ubicación del escondite, los dibujos deformados de un rostro femenino repetido 1000 veces. Él no la espiaba por perversión, añadió Holmes. Lo hacía con la devoción dolorosa del que observa un retrato que no se atreve a reclamar como propio. Fue testigo de su talento, de su crecimiento, de su voz, pero no de su infancia, ni de sus preguntas. ¿Y la joya? Un pendiente idéntico al que llevaba la madre de Elisa en sus retratos de juventud. Dunstable lo guardó como se guarda una lágrima que uno no sabe dónde derramar. Nos quedamos allí unos instantes más, observando a la joven a través del cristal opaco de la compasión. Y en ese instante comprendí que el verdadero crimen de Dunstable no había sido el asesinato, sino haber elegido el silencio cuando la vida le ofrecía la palabra. Holmes pidió ver a la señorita Vane a solas, pero ella, al advertir mi presencia junto a él, asintió con un leve movimiento que denotaba más resignación que desconfianza. Acompañamos pues a la joven a un rincón apartado del teatro, donde la luz tenue no hería los recuerdos ni las confesiones. «Señorita Vane», inició Holmes con una dulzura insólita, «lo que voy a decirle no pretende perturbarle, sino liberarle de una sombra que no le pertenece». Ella lo miró en silencio, como si ya intuyera la forma del secreto. «El hombre que ayer fue arrestado no era un extraño para usted. Fue, aunque nunca lo supiera, la voz detrás del telón, y el rostro ausente en sus primeros días de vida. Su padre. No hubo exclamación ni llanto, solo una rigidez corporal, como la de quien recibe un golpe cuya resonancia aún no alcanza al alma. Luego, lentamente, sus labios se entreabrieron. «¿Por eso me miraba así?» Holmes asintió, no con la certeza del científico, sino con la compasión del que ha escuchado demasiados silencios. «No puedo perdonarle», dijo ella en voz baja, «pero tampoco puedo odiarle». «Ambos sentimientos», respondió Holmes, «exigen una presencia, y él eligió ser una sombra». La joven asintió una vez más, y luego, en un gesto que nunca olvidaré, se llevó la mano al pecho, como si allí pudiera latir aún un eco de aquel hombre trágico que solo supo amar desde la penumbra. Y así, entre tres seres unidos por un secreto sin justicia, reinó el más humano de los silencios, el que consuela sin resolver. Hay casos, y este fue uno de ellos, que concluyen sin cerrarse del todo, como ciertas composiciones teatrales, cuyo acto final deja al público no el júbilo, sino en el estremecimiento. El telón ha descendido, sí,
y los rostros han vuelto a su anonimato cotidiano. No hay ya público ni foco, solo las tablas desnudas y el eco de lo que fue representado. Y sin embargo, en el rincón más reservado de mi espíritu, una inquietud persiste como un susurro que no cesa. Esa tarde, tras la partida de Eliza y la marcha en silencio del inspector responsable, me hallé caminando solo por el pasillo central del teatro. No era un paseo deliberado, sino más bien un vagabundeo del alma que no se resigna al olvido. Cada butaca parecía haber albergado no a un espectador, sino a un testigo invisible. Cada telón, una confidencia contenida. Cada clavo del entablado, una nota no ejecutada. Recordé entonces algo que Holmes había dicho en otra ocasión. El alma humana no concluye con el crimen ni con su castigo, Watson. A veces empieza allí. Palabras que, en aquel entonces, me parecieron sombrías. Hoy, en cambio, me resultan proféticas. Aunque los diarios anunciaron la resolución con titulares sobrios y ninguna mención del verdadero trasfondo, yo supe, con ese tipo de certeza que no necesita demostración, que algo de ese caso seguiría latiendo en nosotros, como las últimas vibraciones de un piano cerrado con suavidad, pero no con olvido. En los días posteriores, ya de regreso en Londres, me sorprendía con frecuencia observando los rostros que me cruzaban en la calle. Rostros anónimos, precipitados, envueltos en el velo de sus propias urgencias. Y, sin embargo, en más de uno creí percibir una atención que no era fortuita, una mirada no del todo indiferente. Aquello me llevó a una reflexión que Holmes, sin duda, habría aprobado. Vivimos rodeados de ojos que no se anuncian. Lo que en el teatro era un panóptico invertido, el apuntador observando desde su guarida, el actor espiado por su espectro, la hija observada por el padre ausente, se prolonga en el mundo real bajo formas más sutiles. La criada que oye más de lo que aparenta, el bibliotecario que memoriza hábitos, el niño que reproduce con precisión un diálogo oído tras la puerta. El mundo, Watson, me dijo Holmes en cierta ocasión, mientras hojeaba una novela sin mayor entusiasmo. No es un escenario, sino un bastidor. La representación ocurre en otra parte. Lo que vemos es apenas el telón. Así lo comprendí entonces. Hay quien vive para ser visto, y hay quien vive para observar. Y entre ambos mundos, la justicia no siempre actúa como un puente, sino como un abismo. Y es allí, en ese abismo de sombras donde nadie se anuncia, y pocos se atreven a mirar, donde germinan no solo los crímenes, sino también las verdades que nadie quiere pronunciar. Pocas noches después de nuestro retorno a Baker Street, encontré a Holmes inclinado sobre su violín con la expresión de quien no ejecuta una pieza, sino se deja atravesar por ella. Las melodías que emergían del instrumento eran suaves, arrastradas, desprovistas de alarde técnico. No evocaban júbilo ni alivio. Eran más bien una forma de llanto que no tocaba las lágrimas. Me senté junto a él en silencio, respetando esa comunión muda entre hombre y madera. Al cabo de unos compases, me atreví a hablar. ¿Piensas en Dunstable? Holmes no respondió de inmediato. Sus ojos permanecían fijos en un punto que no pertenecía a la habitación. No, Watson, dijo al fin. Pienso en lo que no dijimos, en lo que no pudimos, o no debimos, decirle. Comprendí entonces que la resolución del caso no le había traído satisfacción alguna, sino una suerte de resignación intelectual. Había desvelado el crimen, sí, pero lo que latía bajo él, la herida emocional, la paternidad exiliada, el amor condenado a la sombra, no encontraba redención en el castigo. A veces, continuó, el deber esclarece, pero no consuela, y la verdad, aunque triunfe, puede ser una huésped ingrata. El violín retomó su lamento. No era una elegía por Dunstable, ni un homenaje a Eliza. Era un acto de memoria sin destinatario, como si Holmes necesitara recordarse a sí mismo que, incluso en su brillantez, era apenas un hombre frente a los abismos del alma humana. Y así,
Finalmente, me corresponde a mí, testigo habitual y cronista inevitable, depositar sobre el papel los últimos trazos de esta historia que nunca será contada en su totalidad. He aprendido que ciertos relatos no se escriben para ser comprendidos, sino para ser susurrados en el momento preciso, entre personas que han conocido la oscuridad sin ceder a ella. Mientras redacto estas líneas, la luz de mi lámpara apenas alcanza a delinear las páginas ya escritas, y pienso, con una suerte de melancolía serena, que quizás esta es la única forma adecuada de relatar lo ocurrido, en penumbra, pues algunas verdades no soportan la crudeza del mediodía, del juicio ajeno o de la lógica desnuda. Requieren un entorno donde el alma, y no la mente, sea quien escuche. Holmes no quiso revisar esta crónica. Dijo, sin ironía, que confiaba en mi juicio más de lo que confiaba en su memoria. Lo esencial, Watson, me susurró, no está en los hechos, sino en la respiración que los rodea. Y eso intento, mientras trazo estas frases, captar no solo lo sucedido, sino lo que se sintió, lo que se calló, lo que no pudo decirse sin traicionar su esencia. El telón ha caído. El escenario está vacío. Pero en algún rincón del mundo, en algún teatro pequeño, en algún corazón ensombrecido, todavía alguien escucha pasos tras el decorado. Y teme que esos ojos que no se anuncian jamás hayan cerrado del todo su mirada. A veces, el telón cae sobre el escenario, pero no sobre el alma de quienes han visto demasiado. ¿Y tú? ¿Crees que es posible observar la vida de otros sin, tarde o temprano, formar parte de su tragedia? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia ha resonado contigo, deja tu like, compártela con alguien que también ame los secretos, y suscríbete para no perderte el próximo enigma.